Muy buenos días. Hoy nos toca hablar sobre un propósito mancillado. Abra su Biblia en Levíticos capítulo 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Vamos a definir qué es abominación. Abominación es aborrecer, aversión, que desagrada profundamente. Numerosos eruditos bíblicos sostienen que los sacerdotes paganos tenían relaciones homosexuales regularmente. Lo podemos ver en Deuteronomio 23:18. Hay una palabra en hebreo que es kelek, que es perro, de una raíz que no se usa, que significa aullar o también atacar. Perro, de aquí, de este texto bíblico de Deuteronomio 23:18, es un eufemismo para prostituto o hombre. También lo podemos ver eso en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 24. Aunque el lesbianismo no está explícitamente prohibido en ese tiempo, los rabinos judíos acordaron que las mismas leyes se aplicaban a las mujeres. Romanos 1:27. Levítico 20:13. Abra su Biblia. Pero antes, hay que recordar que la homosexualidad se califica como abominación, algo detestable para Dios, ritual y moralmente. Ritualmente era detestable, en parte porque lo practicaban en su religión, los cananeos, la que Dios prohibió enérgicamente a Israel. La bestialidad se califica de perversión, algo completamente alejado del orden natural. También era característica de algunas religiones de los vecinos de Israel. La tierra había sido a tal punto contaminada por las prácticas pervertidas que estaba vomitando a los cananeos. Por esa razón, la tierra iba a estar a disposición de Israel para ocuparla. Sin embargo, los israelitas necesitaban ser cuidadosos para vivir en la tierra como pueblo santo de Dios, o también los vomitaría. Las leyes sobre una vida santa en la comunidad de la fe parecen muy variadas y desorganizadas, pero reflejan tres temas principales: fidelidad y amor a nuestro Dios, fidelidad y amor en las relaciones personales, y fidelidad definida como justicia en los negocios y asuntos legales. En conjunto, abarca la mayor parte de las esferas de la vida cotidiana, y entre ellas la vida familiar y sexual del hombre. Tenían que ser regidos por mandamientos y tenían que ellos obedecer lo que estaba estipulado, lo que Dios había instituido desde el principio. Dios hizo hombre y mujer. Vayamos a Levítico capítulo 20, versículo 13. La palabra de Dios dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Tenemos que entender en esta mañana que la palabra perversión significa literalmente mezclar, confusión. En este caso es en cuanto al orden natural en la que Dios había instituido, porque en aquella época los vecinos cananeos, fereceos y todos los que pertenecían a Canaán tenían costumbres diferentes a la del pueblo de Israel. Recordemos que las grandes culturas estuvieron influenciadas bajo este tipo de cosas, sobre esta perversión sexual, sobre ese desenfreno sexual que había. La idea es que Dios ha instituido hombre y mujer, no hombre con hombre, para el casamiento, no mujer con mujer
para que se case. Es muy importante entender, imposible olvidarnos que este tipo de cosas, ¿no?, fueron desagradables ante los ojos de Dios. Y además, era como pena de muerte, ¿no? Imagínense ser en esos días homosexual o lesbiana o transexual, porque Dios había escogido a Israel como un pueblo para ser diferente a los demás. Y ellos tampoco no eran ajenos a lo que estaba pasando en ese tiempo en el cual ellos vivieron, ya que la sociedad que estaba alrededor de ellos era una sociedad corrompida. El propósito había sido mancillado. El propósito original en la que Dios había instituido había sido destruido. Vayamos a Deuteronomio capítulo 23, versículos 17 al 18. Deuteronomio capítulo 23, versículo 17 al 18. Si usted tiene una Biblia, abra la Biblia juntamente conmigo para poder meditar la palabra del Señor sobre este tema. Vayamos a Deuteronomio 23, 17 y 18. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerá la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. No se trata de una condena general de la prostitución y la homosexualidad, aunque esto está prohibido en otros textos bíblicos, sino de la prohibición de prácticas sexuales pervertidas que eran comunes en los rituales de la religión cananea. Amado hermano, eso tenemos que tener en cuenta. Porque hay mucho que hablar en esta hermosa mañana. La palabra hebrea que aquí se traduce como ramera y ritual es el keshah, que es una forma de la palabra que significa santa o separada. El kedash, la ramera ritual, era considerada por los cananeos como dejada aparte para el culto de los dioses y diosas de la fertilidad. En los ritos religiosos de fertilidad cananeos, los hombres se acostaban con prostitutas de culto, y los cananeos creían que este acto traería la fertilidad a sus familias, campos fructíferos y crecimiento de sus rebaños. Este decadente sistema de culto era evidentemente una de las razones por las que Dios emitió juicios tan fuertes contra los cananeos. El sodomita, un pervertido sexual del sexo masculino. Aquí podemos ver que así como el sodomita, así como la prostituta, ante los ojos de Dios eran actos pervertidos, eran actos desagradables ante la presencia de nuestro Dios. Recordemos que el propósito original era que Dios ha creado hombre y mujer y ha instituido la familia. Y sobre todas las cosas, el propósito de Dios es que el hombre pueda entender que Dios ha hecho hombre y mujer. Y lo que vemos hoy en día, en nuestros tiempos, es la consecuencia del pecado. El pecado ha destruido al hombre, lo ha deteriorado, lo ha llevado a estas perversiones, tan parecido como en el tiempo en la que Israel vivía en aquellos días. La paz del Señor. Un pecado que Dios aborrece hasta hoy. Primera parte, Primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 9.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Corinto era una importante ciudad de la antigua Grecia. Geográficamente era un centro ideal para el comercio entre Italia y Asia. Junto con el flujo de mercancías, Corinto recibía viajeros del oriente y del occidente y creaba la diversidad étnica entre los habitantes de la ciudad. Aunque fue saqueada por los romanos el año 146 a.C., fue reedificada por Julio César el año 46 a.C. El control sobre Corinto permitía a los romanos dominar el comercio este-oeste y los juegos ísmicos. Basado en 1 de los Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Que solo eran superados en importancia por los célebres Juegos Olímpicos. El éxito comercial de Corinto solo tenía por rival a su decadencia. La inmoralidad de Corinto era tan famosa entre los marineros que Aristófanes acuñó la palabra griega Corintiasomai, que significa actuar como un corintio, como sinónimo de la inmoralidad sexual. Los dramas griegos de la época solían representar a los corintios como borrachos o depravados. Los corintios atraían la atención a su laxivia mediante el culto de la diosa Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Pero Corinto era también una localización estratégica para la propagación del evangelio. La naturaleza corrupta de la ciudad era una oportunidad única para exhibir ante el mundo romano el poder transformador de Jesucristo. A esta ciudad llegó el apóstol Pablo y todo el equipo misionero para llevar el mensaje de Dios a una ciudad completamente corrompida, una ciudad depravada, destruida moralmente por el desenfreno sexual, por la violencia en sus calles que había en aquellos días. Recordemos que este pecado, llamado homosexualismo, es un pecado que Dios aborrece. Y hasta el día de hoy, muchas de nuestras sociedades están siendo influenciadas por este cáncer, por este mal, que no es de ahora, sino desde la antigüedad. Esta depravación, esta corrupción y todo lo que vemos basado sobre este tema llega ante la presencia de Dios, y a Dios no le agrada, porque ante sus ojos es un pecado terrible que comete el hombre. Que Dios me lo bendiga, la paz del Señor. Un pecado que Dios aborrece hasta hoy, parte 2. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Para Pablo, la conducta homosexual era un pecado. Su afirmación concuerda con las demás enseñanzas
bíblicas y con el propósito divino para la creación del hombre y la mujer. En el Antiguo Testamento, como hemos dicho, se condena claramente la homosexualidad, la relación sexual entre homosexuales. Se prohíbe en la ley de Dios y se le llama abominación. Tenemos que estar claros en eso. Un ejemplo claro de perversión es Sodoma y Gomorra. El profeta Ezequiel incluye las abominaciones y las lujurias, utilizando el mismo término que en Levítico capítulo 18, y describe los actos homosexuales. Lo podemos ver también en Ezequiel capítulo 16, versículo 43 al 58, y comparar en Judas, versículo 7. La ley de Dios condena toda relación homosexual, la cual no sea natural, la cual Dios no lo ha instituido. Dios instituyó hombre y mujer. Dios creó al hombre y la mujer para procrear. El principal pasaje del Nuevo Testamento sobre la homosexualidad es Romanos capítulo 1, versículo 24 al 27. También lo podemos comparar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Se ubica dentro del contexto de la condenación de aquellos que rechazan al verdadero Dios y a sus principios. Porque la ley natural de Dios es que Él creó un hombre y una mujer para procrear. No un hombre con un hombre, no una mujer con una mujer. Dios creó al hombre para reproducirse. Dios creó a la mujer para reproducirse. Y la única manera de reproducirse es entre un hombre y una mujer. Recordemos que Dios rechaza todo tipo de pecado, y entre ellos está el homosexualismo, a los sodomitas, a los que se acuestan con varones. Recordemos que los griegos y los romanos, su estilo de vida era una vida depravada, un estilo de vida desenfrenado, una sociedad terrible. Y una de las consecuencias de estas culturas es esto, el homosexualismo. Hoy en día es lo mismo, no ha cambiado nada. La depravación sexual es inmensa. La televisión, el internet son muestra de que la depravación está alcanzando un límite. Y tenemos que tener en cuenta eso. Estamos viendo tiempos finales, tiempos terribles en esta tierra, tiempos decisivos, en la cual, como se vivió en tiempos de Noé y como se vivió en los tiempos de Lot, lo estaremos viviendo hoy en día. El deber de nosotros como iglesia es orar y hablar estos temas para que muchas personas abran sus ojos a la luz de la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga y que tengan una hermosa mañana. Un pecado que se origina en la lujuria, basado en Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia. Vamos a definir dos palabras: laxivia y lujuria. Vayamos a laxivia, que significa propensión a los deleites carnales, apetito inmoderado de algo. Y lujuria es el vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales, exceso de demasía en alguna cosa. Tenemos como cristianos que vestirnos con las características de Cristo, con la justicia, con la paz. Recordemos que el apóstol Pablo nos habla fuertemente en este capítulo 13, versículo 13, que tenemos que tener cuidado
mucho cuidado con este pecado llamado lujuria. Tenemos que tener mucho cuidado de alimentar a la carne con los deleites. Tenemos que tener mucho cuidado y como cristianos tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida y también hacia los demás. Él nos declara que tenemos que cuidarnos, protegernos y vivir en santidad. Toda impureza no le agrada a Dios. Y tenemos que tener en cuenta que el pecado del homosexualismo, porque es un pecado, el acostarse un varón con varón o mujer con mujer, eso es desagradable ante la presencia de nuestro Dios. Un pecado que poco a poco se expande, basado en Isaías capítulo 3, versículo 8 al 9. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Recordemos que el pueblo de Israel siempre desobedecía a Dios. Y el profeta Isaías toma el ejemplo de Sodoma. Los sodomitas de la época, ellos no disimulaban su pecado. Ellos no disimulaban esta aberración. Ellos no disimulaban que ellos habían ofendido a Dios y se habían apartado de Dios. En cambio, Israel, y como dice el profeta Isaías, ellos querían disimular el pecado. Israel se había apartado de Dios, se había alejado de Dios. Podemos ver en muchos de los profetas, mayores o menores, podemos ver cuando Israel se aleja de Dios, las consecuencias que trae alejarse de Dios. Y lamentablemente, el pecado del homosexualismo poco a poco se ha ido expandiendo. Desde el principio de las primeras sociedades hasta este tiempo. Hoy en día, lo que estuvo pasando en aquellos días del profeta Isaías, hoy también lo estamos viviendo en carne propia. El pecado está al acecho. El pecado del homosexualismo, este pecado está en un límite tan grande que nadie se da cuenta. Hoy en día podemos ver que quieren adoptar leyes, matrimonios, hombre con hombre, mujer con mujer. Como dijo el profeta Isaías, que en los últimos días le llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy en día lo que estamos viviendo son cosas que la palabra del Señor nos habían advertido que tendría que suceder. Porque los días en los que estamos viviendo son días como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. La sociedad, la violencia, la corrupción, la crisis, todo lo que estamos viviendo en estos tiempos y encima las marchas en contra de lo que Dios ha creado. Dios ha creado hombre y mujer. Hoy en día podemos ver que ya en la Argentina se adoptó el aborto. En muchos de los países se está adoptando el matrimonio homosexual.
Se está adoptando que los homosexuales adopten niños. Nosotros no somos homofóbicos. Nosotros tenemos que dejar claro en este audio que lo que Dios instituyó fue hombre y mujer para la procreación de la familia. Recordemos que muchas de las sociedades grandes como Roma y Grecia se desviaron. Y aún el propio Israel no era ajeno de las cosas que estaban viviendo las demás naciones. Muchas de las naciones de alrededor donde vivía el pueblo de Israel vivían alejados de Dios, hacían prácticas terribles ante la presencia de Dios. Por eso Dios escogió un pueblo. Dios escogió un pueblo, ¿para qué? Para que le sirviera y le adorara. Pero muchas de las veces Israel no quería obedecer. Nosotros podemos ver lo que el Señor le dejó claro en Deuteronomio capítulo 27 y el capítulo 28. Las bendiciones, cuando la persona obedece, hay bendiciones. Vienen cosas buenas. Pero cuando uno desobedece, vienen consecuencias. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que considerar una cosa, que pecado es pecado. Y para Dios no se le escapa nada. Y a Dios no se le escapó lo que estaban haciendo los sodomitas. A Dios no se le escapó lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, porque le habían dado la espalda a Dios. Así como Israel desafió a Dios, tal como los sodomitas, igual. Israel desafió a Dios, desobedeciendo a Dios. Y hoy en día este pecado se está expandiendo en todas partes. Se está extendiendo en América Latina, se está extendiendo en América Central, se está extendiendo en Europa, en el África, en diferentes lugares. Con una nueva bandera, con una manera diferente de ver. Y está tratando de destruir lo que Dios formó. Dios formó hombre y mujer. Muchos jóvenes están siendo destruidos. Están siendo destruidos en la mente. ¿Por qué? Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, Él está atacando en la mente del joven. Está destruyendo al joven a través de la internet. Está destruyendo a través de programas no educativos. Están destruyendo a la niñez y a la juventud de una manera en que nosotros no nos damos cuenta. Pero tenemos que darnos cuenta que el tiempo que nos tocó vivir es un tiempo muy decisivo, que vamos a ver estas cosas y se va a tener que cumplir, y tenemos que orar y seguir predicando la palabra del Señor. Amado hermano, el pecado del homosexualismo se está extendiendo a nivel mundial. Recordemos, y nuestro papel, como le digo, como iglesia, es orar por los demás. La paz del Señor. Una consecuencia de abrazar el pecado, basado en Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Es incorrecta la homosexualidad? Yo dejo claro y conciso: sí es incorrecta la homosexualidad, porque Dios no ha hecho homosexual.
Dios no ha creado homosexuales. Dios creó hombre y mujer. Pablo apela a lo que es natural. En Romanos capítulo 2, versículo 27, usted lo puede leer. En Romanos capítulo 11, versículo 21 y versículo 24. Y Gálatas capítulo 2, versículo 15. Para marcar un contraste entre las relaciones sexuales naturales, hombres con mujeres, y los actos sexuales entre personas del mismo sexo. Sin embargo, su razonamiento no es exclusivamente biológico, sino que el problema reside en que la gente abandona el orden creador de Dios. El tema que trata el contexto. Versículo 20. Quienes adoptan la homosexualidad no solo abandonan lo que es natural desde el punto de vista biológico, sino que además rechazan la forma en que Dios quiso que funcionara su creación. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios no creó hombre con hombre. Dios creó un hombre y una mujer. Dios ha creado a Adán y a Eva, y no a Esteban. No, Dios creó a Adán y a Eva para que se reprodujeran. Pablo no habla de la pederastía o la homosexualidad solo en conexión con la adoración a los ídolos. Podemos comparar en 1 de los Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, sino que dice que los seres humanos han sido creados para tener relaciones naturales y heterosexuales, la única clase que la Biblia acepta. No es malo las relaciones sexuales, no es malo enamorarse, no es malo casarse. Lo malo es que hoy lo que está pasando, que están tratando de distorsionar lo que Dios ha creado, lo que es natural. Dios ha creado al hombre y la mujer para que procreen, para que se fructifiquen. Tenemos que tener mucho cuidado y tener en cuenta que la homosexualidad está entrando con fuerza a los colegios, a las universidades, está entrando con zapatitos de algodón, aún dentro de las iglesias. Tenemos que tener en cuenta que este tema es muy poco tocado por la delicadeza que es el tema. Pero las sociedades están cambiando su mentalidad, su manera de pensar. Por eso nuestro deber como cristianos es decirles que es incorrecta la homosexualidad. No proviene de Dios, proviene del mismo infierno. Dios instituyó la familia y eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Un pecado que Dios aborrece hasta hoy. Hemos tenido una semana hablando sobre el homosexualismo en el enfoque bíblico. Agradezco a Dios por la oportunidad y al pastor también, Salomón Tuyú, y a todo el grupo de instrucción teológica. Soy tu hermano y amigo Yeser Marcial Bravo Zúñiga, de aquí desde el Perú. Agradezco, como digo, a Dios y a todos ustedes. Cuidemos mucho a nuestros hijos. Hablemos de estos temas a nuestros hijos. Cuidemos a la juventud. Oremos por la juventud y por la niñez. Recordemos que muchos de los casos de homosexualismo es por causa de dos cosas: por falta de afecto y por la falta de cuidado de nuestros hijos. Hay muchas violaciones y muchos niños son ultrajados y muchos de ellos son llevados o son influenciados a caer en las manos del homosexualismo. Que Dios me los bendiga, la paz del Señor con cada uno de ustedes.